Todos somos emprendedores. Inmediatamente después, actuad. No te recomendaría empezar por una venta de producto. Todos tenemos habilidades que podemos acabar vendiendo. Ok, nadie nos conoce. Si no sabes vender, empieza a aprender a vender. ¿Cómo te va a facturar? En tiempo para ti. Estructura, jerarquía. Ser emprendedor es muy guay. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de emprendimiento. ¿Realmente queremos ser emprendedores? Y si es así, ¿cómo podemos conseguirlo para tener la mayor tasa de éxito posible y no morir en el intento? ¡Vamos allá! En primer lugar, deberíamos preguntarnos, ¿queremos emprender? ¿Estamos dispuestos a hacer los sacrificios que conlleva el emprendimiento? Estamos hablando de que mucha gente solamente quiere emprender porque cree que va a lograr su libertad financiera, o porque cree que es mucho mejor vivir sin jefe, o porque piensa que realmente el ser emprendedor le va a hacer ser millonario. Tienes que tener muy claro que emprender no significa ninguna de estas tres cosas. Teniendo todo eso en cuenta, tienes claro que aún así quieres iniciar este viaje, que por lo pronto ya te digo que es un viaje fascinante. Venga, vamos a hablar un poco más seriamente de emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento? Y vamos a hablar también de cómo podemos conseguir llevar desde nuestra idea hasta nuestro proyecto y cómo crecer dentro de este proyecto, que es donde falla la mayor parte de la gente. Todos somos emprendedores. Entonces, teniendo esto claro, sabiendo que todos somos emprendedores, quitándonos ese miedo de encima, sabiendo que todos estamos programados mentalmente de primeras para tomar riesgos. Por eso tenemos hijos, por eso nos casamos, por eso nos mudamos, por eso cambiamos de trabajo, por eso cambiamos de colegio. Al final, en la vida tomamos un montón de decisiones que cambian nuestro rumbo y solo dejan de ser pequeños emprendimientos. El primer punto que vamos a tocar va a ser preparación y ejecución. Tenemos que tener muy claro que un proyecto, primero hay que prepararlo, pero luego, acto seguido, hay que ejecutarlo. Tened presente que el 80 o el 90% de la gente que prepara un proyecto nunca llega a arrancarlo. ¿Consejo que os puedo dar? Preparad, pero inmediatamente después, actuad. La primera etapa sería plantear la idea. Tenemos que tener claro qué queremos hacer con nuestro negocio. ¿Qué tipo de negocio va a ser? Si va a ser un negocio de producto o de servicio. Tenemos que tener claro qué ventajas tiene cada uno de ellos. Los negocios de producto son negocios que al final siempre requieren más inversión. Porque al final tú vas a vender un producto. Ese producto tienes dos opciones. O lo tienes que previamente haber comprado en un mercado en el cual no estuviera este producto, o has tenido directamente que fabricarlo para luego tú poder venderlo. ¿Para quién recomiendo este negocio? Al final yo recomiendo el negocio de producto a gente que tenga capital para invertir, en primer lugar. Segundo lugar, que tenga algo de experiencia dentro del sector, que vaya a tocar. Tienes que tener muy claro al nicho que vas dirigido, qué producto vas a vender y sacarle un buen margen. Es muy fácil pillarse los dedos por el camino si tienes cero experiencia, con lo cual, si es tu primer negocio, nunca has hecho nada por tu cuenta, no te recomendaría empezar por una venta de producto. Te recomendaría empezar por una venta de servicio, ya que eso requiere muchísima menos inversión. Un servicio al final quiere decir que vendes algo que tú sabes hacer, y es un servicio de fotografías, para bodas, para comuniones, por ejemplo, que se te da bien tocar música, o sea, procura vender, ir a una boda, ir a una comunión, ir a una fiesta patronal, a tocar tú o con tu grupo o lo que sea. Al final, eso lo que está haciendo es vender un servicio. Todos tenemos habilidades que podemos acabar vendiendo. Hay dos posibilidades dentro de estos mismos servicios. Están los servicios que ofrecemos porque a la persona que los va a comprar le da pereza hacerlos ellos mismos, con lo cual no son servicios especializados como tal, sino sencillamente es un servicio que a la otra persona le da pereza hacer. Hay muchos servicios que puedes ofrecer que a la gente le da pereza hacer por sí solos o que por trabajo no pueden hacer y que no hace falta ninguna especialidad. Por otro lado, luego están los servicios especializados, que son los que hemos hablado al principio. Fotografía, música, edición, asesorías,
hay 1000 cosas que puedes vender. ¿Ventajas que tenemos con los servicios? Pues lo que hemos hablado al principio, prácticamente no requieren inversión. ¿Por qué? Porque el servicio lo estás dando tú. Entonces, la única inversión que necesitas es la que puedas necesitar a nivel de equipamiento para desarrollar ese servicio. Según lo especializado que sea el servicio, vas a necesitar más o menos. Para pasear un perro solo necesitas que unas correas de perros y imprimir unos papelitos para repartir. Sin embargo, si te dedicas a la fotografía, pues seguramente necesitarás un trípode, una cámara, unos focos. La inversión va a ser distinta, pero en cualquiera de los casos la inversión siempre va a ser muy inferior a la venta de producto. Nos tengo que tener muy claro primero el concepto de negocio que vamos a desarrollar, si va a ser de servicios o de producto. Y una vez tengamos claro en qué nicho nos vamos a mover, vamos a intentar pensar qué producto vamos a desarrollar o qué servicio vamos a ofrecer, y vamos a hacer un estudio de mercado. Sí, señores, hay que hacer un estudio de mercado, y eso suena muy pedante, suena muy complicado, pero es tan sencillo como intentar analizar qué vamos a ofrecer y si hay alguien ofreciendo lo mismo cerca y cómo le va a esa persona. Mi recomendación sería que no intentes reinventar la rueda. La rueda ya está inventada. Entonces, fíjate en negocios que funcionan y procura adaptarlos. Y lo que es más importante, poner un valor diferencial a ese negocio. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues con mayor calidad, con mayor precisión, enfocados a un público más concreto. Una vez tenemos claro el proyecto y el estudio de mercado, hay un proceso que se llama la teoría de la franquicia. Eso yo creo que en cualquier empresa hay que hacerlo en algún momento. Tened claro que cuando antes lo hagamos, menos habrá que corregir después, ¿vale? ¿Qué significa o qué quiere decir la teoría de la franquicia? Al final, la teoría de la franquicia lo que dice es cómo funcionan las franquicias. Y es que tienen todos los procesos establecidos y claros para que cualquier persona pueda hacerlo bien. Si tú te vas al McDonald's, tienen claras el tipo de hamburguesa, los segundos que tardan en prepararse, diámetro de las hamburguesas, tipo de pan, tipo de vegetales, cómo se cortan. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te vas a comer un McDonald's y da igual que te lo comas aquí o que te lo comas en Etiopía. El McDonald's va a saber igual, van a tardar lo mismo, el restaurante va a ser igual, la persona que te atienda va a ir vestida igual, te va a recibir igual. ¿Cómo consiguen eso? Han aplicado la teoría de la franquicia. Al final, la teoría de la franquicia lo que dice es: plantea tu negocio como si el día de mañana fuera a ser una franquicia. Eso te obliga a crear procesos, y procesos muy claros y definidos. ¿Para qué? Tú tienes que tener muy claro cuando terminas con la preparación, tienes que tener claro que tú esa idea se la podrías pasar a otra persona y que la otra persona la pudiera desarrollar. Un negocio tiene que ser capaz que se desarrolle gente con la mínima cualificación posible. Y cuando has conseguido eso, al final quiere decir que tu negocio funciona y es estable por sí solo. No depende 100% de la calidad del personal, sino depende de sus procesos. El personal puede fallar, puede venir mejor, puede venir peor. Los procesos forman parte del tejido de la empresa. Y todo esto tienes que tener anotado en un proyecto. No me vale, no, yo ya sé cómo se hace. No, anótalo, ponlo en un papel y búscale los puntos flacos. Eso es súper importante y luego va a hacer que el crecimiento de esta empresa sea siempre orgánico, porque se basará en procesos. Es súper importante que el crecimiento de una empresa esté sustentado en procesos. Una vez tenemos clara esa parte, vamos a pasar a la comercialización y venta. Cuando hablamos de comercialización, lo primero que estamos hablando es de publicidad. Tenemos muy claro que tenemos un proyecto, tenemos una idea de negocio, estamos preparados para salir al mercado, ok, nadie nos conoce. ¿Y cómo nos podemos dar a conocer? Pues hablamos de lo de siempre, tenemos dos maneras, la cara y la barata. ¿La cara cuál sería? Pues invertir en publicidad. ¿Qué tipo de publicidad? ¿Qué tipo de negocio estás desarrollando? Cada uno tiene sus plataformas, sus canales y sus maneras de aplicar esa publicidad. Pero lo que tienes que tener clarísimo, 100%, es que dentro del presupuesto de inicio de tu proyecto tiene que haber una partida para publicidad. Y tienes que tener muy claro que seguramente será una de las partidas grandes. La otra opción que tienes es la barata, que sería el puerta a puerta. Oye, sí, tío, pues te vas a picar puertas, te vas a buscar a tus clientes. En el fondo todos somos comerciales y si no lo somos, tienes un problema.
O sea, al final todos los negocios se fundamentan en lo mismo, en la venta de un producto o de un servicio, pero necesitas saber vender. Si no sabes vender, empieza a aprender a vender o búscate un socio que sepa vender, porque va a ser imprescindible que sepas vender. Si no vas a vender, no vas a facturar, y si no facturas, irá a la quiebra tu negocio. Necesitas saber vender. Entonces, ten muy claro el tipo de publicidad que vas a necesitar en base a tu negocio. Si tenéis dudas o cualquier cosa, déjamelo en los comentarios y lo comentamos aquí abajo. Pero tenemos que tener muy claro primero a qué va enfocado nuestro negocio para aplicar un buen sistema de marketing y de publicidad al mismo. Una vez arrancamos a trabajar, una vez empezamos a funcionar, tenemos que tener muy claros que todo el crecimiento de la empresa tiene que ser sano y orgánico. Y para ello vamos a tener que contratar a más gente. Si algo he aprendido a lo largo de los años es que uno de los puntos más complicados y donde más trabas te encuentras es en la contratación. Es súper importante contratar a la persona adecuada. Y la pregunta es, ¿quién es la persona adecuada? No lo sabe nadie, empezando por nosotros mismos. Pero lo que sí que sabemos es que necesitamos a la persona adecuada. Con lo cual, tened claro que de cada 10 personas que contrates, si haces muy bien tu trabajo te podrás quedar con 3. Si lo haces muy mal te quedarás con una o ninguna. Teniendo eso claro, que no te dé miedo contratar. Vamos a empezar a hacer una rotación de personal o por lo menos contratar, entrevistar, intenta depurar y yo te diría que sobre todo al principio te fijes más en las actitudes que en las aptitudes. Te diría que al principio te fijes más en que sea una persona leal, que sea una persona comprometida, que sea una persona con ganas de aprender, con motivación, activa, que no que sea un gran profesional del sector X. Y quizás lo que necesitas más es compromiso, empuje, ganas de trabajar, que no especialización en concreto. Una vez tengamos clara la contratación, qué perfil vamos a contratar y cómo vamos a contratar, tenemos que tener muy claros que a estas personas hay que prepararlas y formarlas. No estamos hablando solamente de formarlo a nivel de decir, oye, mira, tienes que desarrollar este trabajo, sino tienes que explicarle todos los procesos de tu empresa para que lo haga igual que tú. Tienes que tener muy claro que si quieres que el negocio funcione, la persona que contraten tiene que hacerlo igual de bien que tú. Y volvemos al modelo de franquicia. Si no has sido capaz de desarrollar un proceso que haga que cualquier persona lo pueda hacer igual de bien que tú, estás fallando. Eso es lo primero que tienes que hacer. De todas estas personas contratadas, la mitad se nos caerá por el camino. Estamos hablando de la mitad de las personas que ya hayan entrado, que ya se hayan formado y pasado a formar parte de nuestra empresa. De esas, normalmente, la mitad aproximadamente acostumbran a caerse por el camino, ya sea porque encuentran otro trabajo mejor, ya sea porque esto no era lo que ellos esperaban, ya sea porque no han satisfecho sus necesidades con este trabajo. Bueno, tened claro de que eso pasa. Sobre todo, no os hundáis. Forma parte del trabajo. Hay que ir dándole vueltas al personal, hasta que salen realmente las personas que finalmente acabarán formando parte de nuestra plantilla. Por eso te digo que quizás antes de empezar a crecer, primero optimizaría todo lo máximo posible. Vamos a intentar sacar el máximo rendimiento posible dependiendo del mínimo de gente posible, porque al final la gente falla. Y hay trabajos que sí o sí necesitas gente, pero todo lo que puedas optimizar previo a eso, mejor, porque al final la gente es quizás el eslabón dentro de una empresa más inestable. Una vez tenemos claro esto, vamos a empezar a seguir creciendo. Estamos contratando a más gente, el negocio funciona y cada vez somos más gente. ¿Qué vamos a necesitar? En primer lugar, una estructura y en segundo lugar, una jerarquía. Aquí es donde yo diría que la mayoría de empresas la cagan. O sea, tener una estructura y una jerarquía va a garantizar que tu empresa pueda seguir creciendo de una manera saludable. Para que nos entendamos, todo lo que te he dicho ahora aplica hasta empresas de unas 10 personas. A partir de las 10 personas, si no empiezas a tener estructura y lo más importante, una jerarquía, vas a tener un problema. Porque tener a 4 o 5 personas que te llamen todos los días para consultarte cualquier problema que tengan durante el día es un dolor de cabeza, pero se puede vivir con ello. A partir de las 10 personas, te digo yo que te va a explotar el cerebro. Con lo cual es súper importante tener una estructura mínima y una jerarquía muy clara. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues no es tan complicado. La estructura al final es tener claro qué departamentos van a necesitar y montarlos. No te tiene que dar miedo,
pero hay que montarlos. O sea, al final, si tú eres una empresa con 10 trabajadores, ya te digo de entrada que sí o sí vas a necesitar a un contable en tu empresa. Eso ya te lo digo ahora. ¿Por qué? Porque el volumen de facturación, nóminas y demás, cuando más cerca lo tengas de ti, más fácil es luego poder entender cómo funciona cada cosa y poder optimizarlo todo mejor que si se encarga un gestor externo. Con lo cual te diría que a partir de las 10 personas, lo primero que necesitas sentado a tu derecha es un contable. Segunda cosa que necesitas, un departamento de administración. Son cosas que parecen muy básicas, pero son así. O sea, al final el 90% de empresas con 10 empleados, de esos 10 empleados sí o sí, 2 serán administrativas. Entonces, ¿y para qué quiero una administrativa? Pues porque al final si tienes a 8 trabajadores que están en la calle, esos trabajadores harán presupuestos, harán facturas, solicitarán materiales y alguien va a tener que tramitar todo esto. Y todo esto no lo puedes tramitar tú, necesitas una persona que se encargue. Ya, pero es que esa persona va a cobrar y no va a facturar. No, va a cobrar y te va a facturar. ¿Cómo te va a facturar? En tiempo para ti. Al final es importante tu tiempo. Tú como empresario necesitas la cabeza limpia para tomar decisiones, no puedes estar pendiente de todo. Con lo cual, lo primero que necesitas es estructura. Y cuando tienes clara la estructura, lo segundo que necesitas es jerarquía. Al final, cuando hablamos de jerarquía, hablamos de que tienes que tener claro que si tienes esos 10 trabajadores, vamos a poner 11 contando el contable, ¿vale? Tienes 8 en la calle, 2 en la oficina y el contable, ¿vale? Estamos hablando de 11 trabajadores. Pues al final, esos 8 que tienes en la calle, necesitas como poco un responsable, al cual no tienes que pagarle mucho más necesariamente, porque al final no va a tener una responsabilidad directa. Lo único que necesitas es un filtro. Necesitas el veterano, el primero con el que empezaste, el que lo haya hecho mejor, en el que confíes más. Esa persona tiene que hacerte de filtro. Págale un poco más y dale 2 ventajas. La primera, aparte de pagarle un poquito más, que va a estar más cerca tuyo. Parece una chorrada, pero es súper importante para un trabajador estar cerca de su jefe, sentirse cerca de su jefe. Uno de los principales premios que da una empresa es estar cerca de tu jefe. Con lo cual esa persona, además de cobrar un poquito más, estará un poco más cerca de ti. Y ventaja número 2, formación continuada para llevar bien a su gente. Con eso esa persona va a estar contenta. No te va a pedir mucho más dinero, te lo garantizo. Con un poquito más para sentirse que cobra algo más que los demás es suficiente. Entonces, esa persona te va a hacer de filtro. ¿Para qué? Para que las otras 7 personas que están en la calle no te llamen a ti para tonterías. A ti solo te puede llamar esa persona. Y a esa persona es la que se tiene que comunicar con las otras 7 para las chorradas del día a día. Segundo lugar, en oficina, 3/4 de lo mismo. Tiene que haber una responsable de oficina que filtre todo lo que pasa en oficina. Y tú al final con quien tienes que hablar es con tu responsable de calle, con tu responsable de oficina y con tu contable. Tus reuniones tienen que ser de 4 personas y tienes que ser capaz en una reunión, un día a la semana, solucionar el 90% de problemas que se produzcan en tu empresa. Si has hecho bien la parte de franquicia, si has hecho bien la parte de contratación, si has hecho bien la parte de departamentos y has hecho bien la parte de jerarquía, tú con una reunión a la semana tienes que ser capaz de solucionar el 90 y pico % de problemas que se desarrollen en tu empresa durante toda la semana. Si eso lo has hecho bien, ¿de qué estamos hablando? De tiempo, pero no tiempo para irte a jugar al golf. Tiempo para seguir optimizando, para poder crecer si es necesario, para poder contratar si lo necesitas, para que puedas buscar a nuevos clientes. Tiempo para que puedas trabajar de una manera eficiente. Con lo cual, tengo que tener muy clara la manera de crecer. Estructura, jerarquía. Teniendo esto claro, el crecimiento de la empresa irá bien. El impulso final del vídeo sería que ser emprendedor es muy guay y que es muy divertido, es una experiencia que yo creo que todos deberíamos probar por lo menos una vez en la vida, pero es una experiencia que nos puede empobrecer, frustrar y acabar siendo un problema. Bien hecha, con cabeza y con ganas, es una experiencia genial. Mal planteada, mal planificada y mal ejecutada puede acabar costándonos mucho dinero. Con lo cual, mente fría, ánimo, valor y preparación. Iba a decir ya el toro, pero no. Y preparación. Sobre todo, preparación. Si tenéis cualquier duda, me la dejáis aquí en comentarios. Gracias por haber estado aquí. Un saludo y hasta pronto.